Durante gran parte de mi vida, fui entrenado para creer que el esfuerzo era la clave para cualquier logro. Me levantaba temprano, seguía rutinas rigurosas, hacía listas, planes, estrategias. Creía que cuanto más me esforzara, más cerca estaría de lo que deseaba. Pero, poco a poco, comencé a notar algo inquietante. Cuanto más luchaba por hacer que las cosas sucedieran, más se alejaban. Era como correr tras mi propia sombra, una carrera agotadora, sin fin. Había algo que no estaba bien. Empecé a observar mis propios patrones. ¿Por qué, a pesar de tanta dedicación, las cosas no fluían? ¿Por qué los resultados siempre parecían escaparse de mis manos? Y entonces, una mañana en la que me sentía especialmente agotado, una pregunta me atravesó. ¿Y si lo que está bloqueando todo es justamente este esfuerzo desesperado? Fue en ese momento cuando comprendí que vibraba en escasez. A pesar de declarar lo que quería, por dentro cargaba miedo, ansiedad, urgencia. Era como si el universo me escuchara decir «yo quiero», pero percibiera mi campo energético gritando «yo no tengo». Esa contradicción interna lo saboteaba todo. Mi mente consciente afirmaba, pero mi cuerpo, mis emociones y mi energía estaban atrapados en antiguos patrones de supervivencia. En ese instante entendí que el esfuerzo excesivo era en realidad una armadura. Usaba el hacer como disfraz para el miedo de no ser suficiente, de no ser digno, de no tener valor. Mi vibración estaba desalineada con todo aquello que deseaba experimentar. Era un conflicto sutil, pero poderoso. Estaba intentando manifestar desde un estado de carencia, y eso solo reforzaba la ausencia. Esa realización fue un antes y un después. No se trataba de hacer más, sino de ser diferente. Necesitaba cambiar mi estado interior antes de intentar moldear el exterior. Y por primera vez comencé a considerar que tal vez la respuesta no estaba en intentar controlarlo todo, sino en permitirme soltar y escuchar. Hubo un día en que mi mente ya no soportaba más el peso del control. Intentaba prever cada paso, anticipar cada obstáculo, diseñar todos los detalles de mi realidad. Me sentía seguro, con listas, metas y planes meticulosos. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente exhausta, mi energía fragmentada. Fue en ese estado de colapso silencioso que algo dentro de mí finalmente cedió. Estaba sentado, en silencio, después de una meditación que no fluyó como esperaba. En lugar de paz, lo que sentí fue frustración. Quería forzar un estado de conexión, quería controlar incluso la espiritualidad. Pero entonces, con un suspiro cansado, simplemente dije «basta» y solté todo. Fue en ese momento cuando sentí algo diferente. Como si un engranaje invisible se hubiera soltado dentro de mí. Mis hombros se relajaron, mi respiración se hizo más profunda. Por primera vez en mucho tiempo no estaba intentando, solo estaba. Y en ese estado de presencia cruda y simple, algo comenzó a moverse. El teléfono sonó. Era una oportunidad inesperada, proveniente de un lugar que nunca habría planeado. ¿Casualidad? No. En el fondo, sabía que esa respuesta solo llegó porque solté el control, porque me hice a un lado. Permití que el campo se reorganizara sin mi interferencia ansiosa. Desde ese día, empecé a observar con más atención cada vez que el control quería regresar. Lo sentía en el cuerpo, tensión en la mandíbula, en la espalda, en las manos. Cada vez que me encontraba intentando prever o dominar algo, respiraba profundo y repetía en silencio, confío. Y la magia es que cuanto más confiaba, más las piezas encajaban por sí solas, sin esfuerzo, sin lucha. Las oportunidades comenzaron a llegar, surgieron las conexiones y se abrió para mí una nueva forma de vivir,
no basada en la planificación obsesiva, sino en la sintonía con lo invisible. Fue casi por casualidad que esta frase llegó a mí. Durante una práctica en silencio, cansado de intentar, cansado de pedir, cansado de forzar, susurré dentro de mí: yo permito. No era un pedido, no era una orden, era una rendición. Y para mi sorpresa, sentí que mi cuerpo respondió de inmediato. Mis manos se calentaron, una leve vibración recorrió mi pecho. Y más que eso, una paz inesperada me envolvió. Era como si en ese instante hubiera salido de un estado de resistencia y entrado en un campo completamente nuevo. Por primera vez no estaba luchando por nada, estaba aceptando todo. Pasé los días siguientes repitiendo esa frase como un mantra. En momentos de tensión, yo permito. Ante el miedo, yo permito. Al sentir duda, yo permito. Cada repetición era una apertura. Una nueva frecuencia se instalaba en mí. Era sutil, pero profundo, como si mi cuerpo estuviera reaprendiendo el lenguaje de la confianza. Descubrí que permitir no es pasividad, es una acción consciente. Es elegir soltar el control y alinearse con una inteligencia mayor. Es decirle al universo: confío en tu orden, me hago a un lado. Y curiosamente, fue cuando hice eso que empecé a ver los resultados que tanto tiempo había buscado. Permitir se volvió un ritual. Comenzó con palabras, pero pronto se transformó en un estado, una forma de respirar, de caminar, de vivir. Cada pequeña entrega me realineaba con algo más vasto. Y con el tiempo comencé a notar que todo lo que quería ya estaba en camino. Yo solo necesitaba salir del medio. Esa pequeña frase, yo permito, reescribió mi existencia. Me enseñó que el verdadero poder no está en conquistar, sino en recibir. No está en hacer, sino en ser la vibración de lo que deseo. Y cuando yo soy, todo llega a mí naturalmente, con ligereza y precisión. Durante años viví dividido. Mi mente decía una cosa, mi intuición otra. La mente quería seguridad, quería planes, quería control. La intuición susurraba caminos inesperados, pedía confianza, pedía entrega. Esa batalla silenciosa me drenaba. Me despertaba con ganas de cambiarlo todo y me acostaba con miedo de haber perdido el rumbo. Era como acelerar con el pie en el freno. Quería avanzar, pero todo mi cuerpo vibraba en duda. Sentía que había algo más grande queriendo guiarme, pero mi mente condicionada a la lógica no lo permitía. En cada decisión dudaba, ante cada oportunidad desconfiaba. Estaba atrapado en un ciclo de autosabotaje sutil. Fue en una noche de profundo silencio cuando todo cambió. Estaba meditando, intentando forzar una visión, cuando la intuición habló más fuerte. No con palabras, sino con una sensación: suelta. Sabía exactamente lo que significaba. No era rendirse, era entregar, dejar de controlar el camino y confiar en el destino. Poco a poco comencé a escuchar más esa voz interior. Silencié la mente con prácticas diarias, respiración, visualización, presencia. Y cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que esa voz siempre había tenido razón. Las decisiones más acertadas de mi vida vinieron de esa fuente, nunca del miedo, siempre de la intuición. Pero para oír esa voz, tuve que liberarme del ruido del miedo. Tuve que reconocer que mi control era en realidad una armadura construida por inseguridad, que no confiaba en el flujo de la vida. Y aceptar eso fue liberador. Me permitió relajarme, respirar, abrirme. Hoy, esa batalla ya no existe como antes. Sigo escuchando a la mente, claro, pero quien guía mi camino es la intuición. Es ella la que me muestra las señales, la que indica los caminos, la que me conecta con las posibilidades invisibles. Y cuanto más confío en ella, más fluye la vida. Era una mañana común como tantas otras.
Me senté a meditar, con el cuerpo aún cargando los restos de la agitación mental de días anteriores. Estaba frustrado. Nada parecía estar moviéndose en la dirección que deseaba. Había planes, había intenciones, pero ninguna respuesta. Mi campo vibracional oscilaba entre esperanza y ansiedad, y eso me mantenía en desequilibrio. Aún así, cerré los ojos, respiré y entré en el silencio. En los primeros minutos, mi mente intentó arrastrarme de vuelta al control. Los pensamientos surgían como torbellinos, y si no funciona, estás perdiendo el tiempo, esto es solo imaginación. Los observé, no reaccioné. Permití que vinieran y se fueran, como nubes en un cielo vasto. Y fue en ese espacio de aceptación donde algo diferente sucedió. De repente, dejé de intentar. No forcé la visualización, no pedí nada, simplemente respiré. Profunda, lenta, con presencia. Un calor comenzó a expandirse por mi pecho, como si algo se estuviera abriendo dentro de mí. Sentí una suavidad llenar mi cuerpo. Era una vibración distinta, limpia, silenciosa, como si estuviera entrando en otro nivel de mí mismo. En ese estado, una frase surgió con claridad dentro de mí. Permito la sanación. No era una orden. Esa creencia comenzó a disolverse cuando, en una caminata solitaria por la naturaleza, me encontré con un río. Observé cómo el agua rodeaba piedras, creaba sus propios caminos, fluía sin esfuerzo. No había rigidez ni prisa, había sabiduría. Y allí algo me tocó profundamente. Me di cuenta de que había estado nadando contra la corriente durante años. No fluía, combatía, y eso me agotaba. La vida, al igual que el río, también tiene su flujo, una corriente invisible que nos guía si sabemos confiar. Empecé a experimentar lo que llamé rendición activa. No era resignación, era presencia. Comencé a sentir el momento adecuado para actuar y el momento adecuado para esperar. Esa sensibilidad lo transformó todo. En las semanas siguientes dejé de forzar conexiones, dejé de perseguir oportunidades y, sorprendentemente, comenzaron a llegar a mí. Las sincronicidades sucedían con más frecuencia. Las personas que necesitaba conocer aparecían en momentos inesperados. Proyectos se desbloqueaban sin esfuerzo. Era como si, al alinearme con la corriente, hubiera accedido a un nuevo nivel de creación. Descubrí que fluir no es pasivo, requiere valentía, requiere escuchar la intuición, respetar los propios ritmos, saber decir no cuando el ego quiere decir sí. Requiere salir del modo de supervivencia y entrar en el estado de creación. Y sobre todo, requiere confianza, no ciega, sino vibracional. Una confianza que nace de la coherencia entre lo que siento, pienso y hago. Hoy, mi referencia ya no es la rigidez de los planes, sino la elegancia del flujo. Cuando algo no fluye, me detengo, observo, escucho, porque sé que forzar es vibrar en escasez. Pero cuando sigo la corriente de la vida con conciencia, siempre me lleva a lugares que mi mente racional jamás imaginaría. Y es en ese lugar donde ocurre la creación real. Durante años confundí control con responsabilidad. Creía que para ser alguien comprometido, productivo y exitoso necesitaba controlar todo, cada etapa, cada variable, cada posibilidad. Era como si el universo dependiera exclusivamente de mi intervención para funcionar correctamente. Y durante mucho tiempo, esa ilusión funcionó, hasta que empezó a romperme por dentro. El control que ejercía era agotador, me mantenía en alerta constante como si siempre estuviera a punto de apagar un incendio. Dormía poco, confiaba aún menos, quería preverlo todo, planearlo todo, medir cada paso. Pero en el fondo, eso no era responsabilidad, era miedo disfrazado. Miedo de que si no sostenía las riendas con fuerza, todo se desmoronaría. Y ese miedo venía de una creencia profunda, que el universo no era confiable.
Fue difícil admitir eso, mi ego se resistía. Al fin y al cabo, controlar me daba la sensación de poder, de superioridad, de seguridad. Pero cuando comencé a observar con sinceridad, me di cuenta de que todo ese control era en realidad una armadura emocional. Me la puse para protegerme de la incertidumbre, y cuanto más la usaba, más pesado me volvía. La ligereza se fue, la creatividad se volvió mecánica. La vida dejó de ser un flujo y se convirtió en una hoja de cálculo. El cambio llegó cuando solté, primero en pequeños gestos. Dejé de planear todos los detalles. Empecé a escuchar más mi cuerpo, mi intuición, las señales a mi alrededor. Comencé a confiar en que sí, hay una inteligencia mayor que sabe lo que hace. Y lo más importante, entendí que ser responsable no es controlar, es confiar conscientemente. Es actuar con claridad, pero sin rigidez. Es planear, pero estar dispuesto a adaptarse. Ese cambio me liberó. Sentí mi cuerpo relajarse, mi corazón abrirse, mi mente expandirse. Y cuando dejé de controlar, la vida comenzó a responder de una forma que nunca había experimentado. Las soluciones surgían con más ligereza, las oportunidades llegaban a mi puerta. Y entendí que había mucho más orden en el caos del universo que en cualquier cronograma mío. Hoy, cuando siento el impulso de controlar, me detengo, respiro y me pregunto, ¿esto viene del miedo o de la confianza? Si viene del miedo, lo dejo ir, porque aprendí que el verdadero poder está en la entrega consciente, no en la obsesión por el control. Siempre me fascinó la idea de la acción estratégica. Para mí, actuar era sinónimo de progreso. Creía que siempre tenía que estar en movimiento, siempre haciendo algo para acercarme a mis objetivos. Pero con el tiempo me di cuenta de que ese movimiento constante sin pausa era una trampa disfrazada de productividad. Me movía por miedo, no por alineamiento. Fue en un viaje a la costa de California donde todo comenzó a cambiar. Observando a los surfistas en el mar, percibí una metáfora poderosa. Ellos no remaban todo el tiempo, esperaban, sentados, atentos, pacientes, sentían el mar. Cuando llegaba la ola adecuada, entonces sí, se levantaban y deslizaban con gracia. Era una danza entre acción y espera, una entrega consciente al ritmo de la naturaleza. En ese instante comprendí, necesitaba aprender a surfear el campo cuántico. Estaba intentando remar incluso sin los olas. Estaba forzando resultados, empujando situaciones, insistiendo en conexiones que no estaban listas para suceder. Y eso me dejaba agotado, frustrado, desalineado con el flujo. Volví de ese viaje con una nueva conciencia. Empecé a observar más, a escuchar las señales. Cuando sentía ansiedad por actuar, me preguntaba, ¿esta acción viene del flujo o de la prisa? Y cada vez más comencé a identificar el momento correcto, el momento en que el campo realmente se abre para el movimiento y cuando es mejor simplemente observar. Actuar con alineamiento es distinto de actuar por impulso. Es como sentir una ola invisible viniendo hacia ti y al reconocerla, saber exactamente cuándo subir a la tabla. Cuando hago eso, todo sucede con más ligereza. Las conversaciones fluyen, los proyectos encajan, las personas adecuadas aparecen, porque estoy actuando con la marea, no en contra de ella. El surf cuántico me enseñó que el universo no recompensa el movimiento aleatorio, responde a la coherencia vibracional. Cuando estoy sintonizado con mi intención más elevada y actúo en el momento adecuado, los resultados llegan con precisión. No es magia, es presencia. Hoy vivo atento a las mareas internas y externas. Sé que no necesito estar siempre en movimiento para llegar a donde quiero. A veces, el mayor acto de creación es esperar con conciencia, porque en el campo de las infinitas posibilidades, el tiempo y la acción son instrumentos de la vibración, y no al revés. Durante mucho tiempo, creí que necesitaba planificar cada paso con precisión quirúrgica. Creaba mapas mentales, diseñaba metas minuciosas y organizaba cronogramas detallados.
La intención era buena, quería realizar, quería evolucionar, pero había algo que no percibía. Al intentar controlar cada aspecto de mi realidad, estaba bloqueando la propia inteligencia del universo. Esa constatación me golpeó en una tarde común. Había cancelado reuniones, apagado el celular y decidí rendirme al silencio. En esa meditación no busqué respuestas, simplemente respiré. Permití que el momento me envolviera sin expectativas, y fue al regresar de ese estado cuando ocurrió la sincronicidad. Un correo con una propuesta inesperada de alguien que no veía hacía años, ofreciendo exactamente aquello que había estado intentando manifestar durante meses. A partir de ahí, comencé a reconocer un patrón. Cada vez que soltaba, algo sucedía. Cada vez que confiaba en el campo, éste respondía, no de forma lógica o predecible, sino de manera precisa. Era como si una parte invisible de la realidad me estuviera observando, solamente que yo me hiciera a un lado para actuar. Empecé a llamar a eso milagros cotidianos, pero hoy entiendo, no son milagros en sentido místico, son manifestaciones naturales de un estado interno coherente. Cuando mi vibración está alineada con lo que deseo, la realidad se reorganiza. Las personas correctas aparecen, las conversaciones adecuadas suceden, las soluciones llegan sin esfuerzo. No hay magia, hay sintonía vibracional. Abandoné la idea de que todo necesita ser planeado. En lugar de eso, cultivo la presencia. Me pregunto a diario, ¿estoy actuando desde el alineamiento o desde la necesidad de controlar? Si es lo segundo, me detengo, recalibro, respiro y regreso al campo de la creación, ese espacio donde todo fluye con naturalidad, porque permito que fluya. Los mayores cambios de mi vida no vinieron de mis planes, sino de mis entregas. Y cada sincronicidad que viví fue un recordatorio poderoso. El universo no responde a la ansiedad, responde a la coherencia. Y cuando esa coherencia se mantiene con constancia, los milagros dejan de ser excepciones y pasan a ser la nueva norma de la realidad. Me llevó años darme cuenta de que muchas de mis dificultades para manifestar lo que deseaba no venían de la falta de esfuerzo o estrategia, sino de un enemigo silencioso, mis creencias inconscientes. Programaciones antiguas, heredadas de la familia, de la cultura y de experiencias pasadas, operaban en los bastidores de mi mente sin que yo fuera consciente de ello. Crecí escuchando frases como, nada viene fácil, hay que sufrir para merecer, el dinero no crece en los árboles. Y por más que afirmara lo contrario conscientemente, esos mensajes estaban profundamente grabados en mi cuerpo, vibraban en mí. Eran como algoritmos emocionales que distorsionaban mi realidad, incluso cuando intentaba pensar en positivo. Fue a través de la meditación que comencé a ver esas creencias. En estados profundos de presencia, percibía pensamientos automáticos surgir. Esto es demasiado bueno para ser verdad. No mereces esto. Va a salir mal. No los combatí. En su lugar, los abracé. Los miré con compasión y dije, los veo, pero elijo algo nuevo. Ese fue el inicio de la reprogramación vibracional. Empecé a repetir afirmaciones no como frases vacías, sino como semillas conscientes plantadas en mi campo. Y lo más importante, sentía la emoción detrás de ellas. En lugar de afirmar soy próspero solo con la boca, comencé a sentir lo que era ser próspero. Empecé a encarnar la vibración de lo que quería ser. Poco a poco, esas nuevas frecuencias comenzaron a sustituir los viejos patrones. Mi cuerpo empezó a comportarse de otra forma, las emociones se volvieron más ligeras y las circunstancias externas comenzaron a reflejar ese nuevo estado interno. Era como si estuviera reescribiendo mi propia realidad, de adentro hacia afuera. Hoy sé que el verdadero obstáculo nunca fue el mundo exterior, fue la programación interior. Y cuando modifico esa base, todo cambia.
Por eso, sigo observando con atención mis pensamientos automáticos, y cuando percibo un rastro de aquella vieja programación, respiro, lo abrazo y lo suelto, porque en cada momento puedo elegir una nueva creencia, y con ella crear una nueva vida. Durante mucho tiempo, mi identidad se basaba en el esfuerzo. Yo era el que lucha, el que hace que las cosas pasen, el que resuelve. Mi autoestima estaba pegada a la productividad, al control, al rendimiento. Pero detrás de esa imagen había un peso enorme. Estaba agotado de representar ese papel. Sentía que algo dentro de mí quería cambiar, quería respirar, pero yo me resistía, porque soltar esa identidad significaba entrar en lo desconocido. Fue en una serie de meditaciones que comencé a tocar esa nueva posibilidad. Cuando me permitía simplemente ser, sin hacer, sin planear, sin esperar resultados, percibía una versión de mí emergiendo. Una versión más ligera, más auténtica, más alineada con mi verdadero yo. Y esa versión no se basaba en el esfuerzo, sino en la coherencia vibracional. No necesitaba demostrar nada, simplemente vibraba lo que era. Decidí entonces hacer un experimento. En lugar de despertarme cada día siendo el viejo yo, comencé a conectarme con la versión que ya vivía lo que yo deseaba. No era fingimiento, era recuerdo, porque en el nivel más profundo del ser, esa versión ya existía. Empecé a respirar como ella, pensar como ella, sentir como ella, y poco a poco esa frecuencia se convirtió en mi base. Esa transición no fue instantánea. Mi viejo yo quiso resistirse, quiso arrastrarme de vuelta a los antiguos patrones, pero con constancia comencé a afirmar con convicción: esta es mi nueva identidad. Y cuando el cuerpo dudaba, lo entrenaba con presencia. Cuando surgían los pensamientos antiguos, los observaba con amor y no los alimentaba. Lo más sorprendente fue ver cómo, al cambiar mi identidad, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Las relaciones se transformaron, surgieron oportunidades, el tiempo pareció reorganizarse. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié, y el mundo simplemente reflejó esa nueva vibración. Hoy, vivir en coherencia no es una técnica, es lo que soy. Mi identidad dejó de ser una armadura y pasó a ser una extensión natural de mi estado vibracional. Y en ese lugar no hay esfuerzo, hay flujo. Hay sintonía con una inteligencia que sabe exactamente dónde necesito estar y cuándo. No fue una epifanía aislada lo que cambió mi vida, fue la repetición diaria, silenciosa, casi invisible. Descubrí que si quería mantener mi vibración elevada y mi identidad alineada con lo que deseaba manifestar, necesitaba un ritual diario, algo que no dependiera del mundo externo, sino que naciera desde dentro. Comenzaba cada día conectándome con la versión de mí que ya vivía la realidad que quería experimentar. Antes incluso de abrir los ojos por completo, me sumergía en ella. Sentía su respiración, su ligereza, su confianza. Visualizaba con claridad dónde estaba, qué hacía, cómo se sentía. Y más que ver, lo sentía. Ese sentimiento se convirtió en el punto de partida de mi día. Era el código, porque entendí que el campo cuántico no responde a lo que pienso casualmente, sino a lo que siento profundamente y coherencia. Cuando sostenía esa vibración el tiempo suficiente, notaba que mi campo cambiaba. Las personas alrededor reaccionaban de forma diferente, las situaciones se desarrollaban con fluidez, y más que eso, me sentía bien, en paz, en poder. Esa práctica se convirtió en mi ancla. Cuando el día intentaba arrastrarme de nuevo a los viejos patrones, volvía a esa vibración. Bastaba una respiración consciente, un recuerdo, un yo permito. No importaba dónde estuviera, en un avión, en una reunión, en la naturaleza, accedía a ese estado, porque ya era parte de mí.
A veces acompañaba esa práctica con música, con movimiento, con escritura. Otras veces era solo silencio y respiración. El formato variaba, pero el propósito era siempre el mismo: realinearme con la versión más elevada de mí mismo. Y con el tiempo, eso se volvió automático, como cepillarme los dientes, como respirar. Así fue como mi realidad se transformó. No por fuerza, sino por frecuencia. No por deseo, sino por coherencia. Cada manifestación fue solo el reflejo de esa elección: vivir como quien ya es, en lugar para convertirse. Durante mucho tiempo, mi identidad se basaba en el esfuerzo. Yo era el que lucha, el que hace que las cosas pasen, el que resuelve. Mi autoestima estaba pegada a la productividad, al control, al rendimiento. Pero detrás de esa imagen había un peso enorme. Estaba agotado de representar ese papel. Sentía que algo dentro de mí quería cambiar, quería respirar, pero yo me resistía, porque soltar esa identidad significaba entrar en lo desconocido. Fue en una serie de meditaciones que comencé a tocar esa nueva posibilidad, cuando me permitía simplemente ser, sin hacer, sin planear, sin esperar resultados. Percibía una versión de mí emergiendo, una versión más ligera, más auténtica, más alineada con mi verdadero yo. Y esa versión no se basaba en el esfuerzo, sino en la coherencia vibracional. No necesitaba demostrar nada, simplemente vibraba lo que era. Decidí entonces hacer un experimento. En lugar de despertarme cada día siendo el viejo yo, comencé a conectarme con la versión que ya vivía lo que yo deseaba. No era fingimiento, era recuerdo, porque en el nivel más profundo del ser, esa versión ya existía. Empecé a respirar como ella, pensar como ella, sentir como ella. Y poco a poco, esa frecuencia se convirtió en mi base. Esa transición no fue instantánea. Mi viejo yo intentó resistirse, quiso arrastrarme de vuelta a los antiguos patrones. Pero con constancia comencé a afirmar con convicción: esta es mi nueva identidad. Y cuando el cuerpo dudaba, lo entrenaba con presencia. Cuando surgían los pensamientos antiguos, los observaba con amor y no los alimentaba. Lo más sorprendente fue ver cómo, al cambiar mi identidad, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Las relaciones se transformaron, surgieron oportunidades.